usted un tema que a mí me parece interesante. De hecho, los últimos años hemos venido meditando en algunos temas que como iglesia nosotros deberíamos asumir para poder hacer más relevante la comunidad de fe. Ahora estábamos aquí juntos cantando como una comunidad de fe. ¿Qué hace que usted salga un sábado en la noche de su casa a reunirse acá con gente que alguna gente no la conoce y otra gente sí? Que somos una comunidad. Y el ser humano fue creado para comunidad, ¿cierto? Entonces, este tema que vamos a ver hoy, que es el llamado a liderar como pastor, es uno de los temas que a mí me llamó la atención los últimos años, porque cuando asumimos o hablamos de iglesia, nosotros somos como cristianos evangélicos muy buenos para dar cursos de discipulado, para conocer la Biblia, cosa que está bien, pero hay elementos como por ejemplo el pastoreo, que es un elemento que yo creo que deberíamos reflexionar más porque al final todos nos estamos pastoreando unos a otros y es algo que debemos reconocer, que tenemos que pastorearnos unos a otros. Por ejemplo, otro tema también, el tema del sufrimiento. Los cristianos tenemos que estar entrenados para sufrir y reconocer que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que el Señor nos capacita para sobrellevar el sufrimiento. Otro tema que a veces uno no medita mucho es la importancia de la creación como una forma de conocer mejor a Dios. Y lo bueno que es que la apreciemos, la cuidemos. Entonces, en esa serie de temas, me permití la libertad, hablando con Luis, de traer este tema para animar a los que ya son líderes de la iglesia a que podamos caminar como líderes pensando en un papel pastoral dentro de la iglesia, sin, y hago la aclaración, reconociendo, pero más bien sin quitarle al pastor el llamado pastoral. No hablamos de tener muchos pastores y todos los pastores, entonces todos tenemos aquí y hacemos el relajo. Sino hablamos de ese carácter de un corazón que sabe pastorear a otros. Y todos aquí que son líderes, y me gustaría que los que son líderes levanten la mano para identificarlos. Los que son líderes de algún área de la iglesia, los que tienen algún liderazgo. Ok, entonces, ustedes como líderes, esto va a ser muchísimo más relevante porque lo que queremos es que usted pueda reconocer la importancia de liderar como pastor. Y los que no son líderes, que usted pueda reconocer la importancia de cuidar genuinamente a su hermano. No únicamente hablamos de congregarnos, también yo creo que tenemos que hablar esta noche acerca de cuidarnos unos a otros, porque afuera la cosa está complicada. Yo siempre he dicho que de aquí, de la puerta para afuera, el mundo nos llega como es. Problemas en el trabajo, ¿verdad que sí? Problemas en el estudio, económicos, tentaciones, pleitos y un montón de cosas que a veces uno olvida que es muy importante que nos acuerpemos juntos para poder llevar las cargas adelante. La tendencia evangélica por muchos años en muchas iglesias ha sido que toda la responsabilidad de cuidar del rebaño recae en una persona. ¿Quién es? ¿Quién cree usted que es? El pastor. Entonces, si la hermana está llorando en la banca, en la silla, y la veo llorando, yo no me acerco. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que llegar a preguntarle cómo se siente? El pastor. Si hay que evangelizar y tocar puertas por Robledo, ¿quién va casi que solito? El pastor. Y para mucha gente eso es la función. Yo vengo a la iglesia y me siento y ya. Pero yo quiero hoy proponerles que podamos analizar según la Biblia algunas cosas que tienen que ver con el pastorado y los que son líderes vaya pensando en su ministerio. Si usted es líder, quiero que vaya pensando en el área que usted está trabajando en la iglesia. Si usted algún día quiere ser líder de la iglesia, y aquí hago la pregunta, ¿a quién le gustaría algún día ser líder de la iglesia? Servir como líder en algún área de la iglesia. ¿A quién le gustaría? ¿Oyeron el clamor de su pastor? Y bueno, y están dando ante la mano, pero ¿quién de ustedes ha sentado ahí pensando que no, que usted no va a ser líder, que usted llega a la iglesia, que usted está bien? A estos últimos nada más le hago una advertencia. Recuerde que el Señor llama como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y el día de mañana es capaz que toca la puerta y le dice, hey,
yo te quiero como líder. Y yo siempre he dicho que los líderes, hay dos tipos de líderes. El líder que huele a perfume y el líder que huele a vientre de pez. Pero al final los dos van a tener que liderar. ¿Se acuerda Jonás? Cómo Jonás dijo que no y le huyó al llamado del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le mandó un pejejito, un peje lagarto. Y le mandó el pejejito. ¿Y qué hizo el pejejito? Lo tragó y luego lo vomitó y tuvo que ir de hediondo a pescadito a hacer su trabajo. Porque cuando Dios llama, o vamos por las buenas con perfume, o vamos por las malas oliendo a pescado. Pero cuando el Señor llama, el Señor llama. Así que todos estamos aquí sentados, ¿adivine qué? O somos líderes, o deseamos ser líderes, o algún día puede ser que Dios nos llame a ser líderes. Así que esto que quiero que hablemos esta noche, ojalá que sirva para todos nosotros, para pensarnos como una comunidad que se pastorea una a otra. Y donde todos somos pastores también. ¿Qué le parece si oramos? Para que el Señor bendiga este tiempo y sea Él que se glorifique. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Porque al cantarte reconocemos que eres tú quien nos guía por un buen camino. Que eres tú, Señor, quien mereces toda la gloria y la honra. Y también ponemos delante de ti este tiempo para que sea de edificación. Y al estudiar tu palabra y al verla y a meditar en ella, podamos descubrir las riquezas que al final de cuentas, Señor, nunca terminaremos de encontrar y de poder abarcar todo lo que tu palabra es. Y por eso te agradezco mucho por la eternidad, porque en la eternidad tendremos ese espacio, Señor, para conocer cada vez más y más de ti y amarte para siempre. Bendice esta iglesia, Señor, y que este tiempo sea un tiempo de edificación. En el nombre de Jesús, amén. Que quiero que vaya conmigo a Ezequiel 34, los versículos del 2 al 16. Y vamos a leerlo todos juntos porque ahí tengo 5 preguntas para que usted conteste en menos de 2 minutos y el que lo haga se va a ganar jugosos premios. Un paquete de naranjas, un paquete de limones, pero jugosos premios. Pero no es un chiste de pastor que lo tenía preparado y no funcionó. Ezequiel 34. Versos del 12 en adelante. Voy a invitarle a que leamos los versículos, usted lea en su asiento los versículos 2 y 3. ¿Ok? Léalo ahí, ya sea usted o con alguien. Ezequiel 34, versículos 2 y 3. Voy a darle para que lo lea 1 minuto y ahorita contestamos esta pregunta. Ezequiel 34, versículos 2 y 3. Léalo ahí en silencio, yo no voy a leer ahorita para... 34, 2 y 3. ¿Listo? ¿La pregunta? Ya. Sí. La pregunta es bien sencilla. Según este texto, ¿qué debían hacer los pastores? Ok, nuevamente, primero, cuidar el rebaño, apacentar el rebaño, a las ovejas. ¿Cierto? Nada más el trabajo era apacentar el rebaño. ¿Qué es apacentar? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de ir a alguna finca que tenga ovejas o que tenga ganado? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Ok. ¿Qué creen ustedes que es la labor de apacentar? Usted que va a la finca, ¿qué es apacentar? Cuidar. Porque apacentar es todo un proceso. Apacentar es levantarse en la mañana, sacar, vamos a hablar del ganado, pero hablemos también de la oveja. Sacar a la oveja al lugar donde están durmiendo la noche anterior. Hay que sacarlas, en el caso de la vaca hay que llevarlas a ordeñar. Luego de ahí llevarlas nuevamente a que pasten, limpiar donde están para que no se ponga sucio el establo. Luego nuevamente llevarlas a ordeñar en la tarde, noche, y luego nuevamente guardarlas. Y en ese proceso, cuando llegan allá, tener su comidita y la cosa. En la época de Israel,
el apacentar ovejas era ese proceso más la búsqueda de agua, porque no era como acá que de pronto todo el tiempo había vereadores, o sea, había que tomarla, llevar a la oveja, buscar donde había agua, había que buscar el alimento porque no tenían una fábrica donde lo produjeran. Era un trabajo complejo, pero al final lo que se quería era el bienestar de la oveja. Eso es apacentar. Cuando nosotros estamos velando por el bienestar de la oveja. ¿Y qué es bienestar? ¿Que todo salga bien y que no haya problemas en la vida? No. Incluso que aún en medio de problemas estemos bien. Es bienestar o estar bien. Que la oveja esté bien. Eso es lo único que tenían que hacer, que la oveja esté bien. Ahora veamos los versículos también del 2 al 4. Agreguemos la lectura, el versículo 4, para contestar la siguiente pregunta. Igual les voy a dar, nuevamente leamos 2 al 4 y veamos qué es lo que la Biblia dice en estos versículos. ¿Ok? Ahora aquí con calma vamos a enumerar todas las cosas que los pastores estaban haciendo. La primera, ¿cuál creen ustedes que aparece en el versículo 2? ¿Perdón? Ok, podríamos llamarlo, como dice el versículo, se apacientan a sí mismos. Los primeros era que se estaban apacentando o se estaban tomando la leche. Lo estaban viendo por ellos mismos más que por el rebaño. ¿Qué más dice acerca de lo que estaban haciendo los pastores? Las comen, perdón, comen la grasa, se visten con la lana, degüellan a la engordada, no apacentan el rebaño. ¿Qué dice el 4? Y mire qué curioso, no han fortalecido a las débiles, no han curado a las enfermas, no han buscado a la que se fue, no han vendado a la herida, no han hecho lo que sea la hermana, volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Vea todo lo opuesto a apacentar, al bienestar de la oveja. Lo opuesto de apacentar a la oveja es sacarle provecho, y en Costa Rica dicen el no me importa del otro. Entonces estos pastores estaban apacentándose ahí mismo, tomándose la lechita de las ovejas, en términos bastante coloquiales, no fortalecían a la débil, no curaban, no buscaban. En otras palabras, el rebaño para estos pastores era únicamente algo a lo cual puedan sacarle provecho y nada más. Y ya yo creo que podemos ir viendo por dónde va la procesión, ¿cierto? Yo creo que el ejercicio de examinar nuestro papel pastoral dentro de la iglesia, nuestro rol de pastores como líderes y como hermanos, va en preguntarme qué tanto sé yo de la que está enferma. ¿Vamos a buscar a la que está perdida? ¿Nos preocupamos por la que anda descarriada? ¿O simplemente dejamos que ellas se vayan, hacemos como que aquí no ha pasado nada, porque mientras pueda aprovecharme de las otras, no hay ningún problema? Eso suena, no sé, aquí en Colombia creo que le dicen rosca, ¿verdad? Cuando yo tengo gente como que si mi hermano y mi hermano somos aquí los cercanos, ¿verdad? Y sí, somos los cuates, ¿verdad? Somos los cuatotes. Y resulta que nosotros, que estamos acá, aquel grupo de allá, ni lo determinamos.
Eso es parte de lo que aquí está diciendo. Estamos aquí ocupados, sacándonos provecho como ovejas, comiendo a los demás, almorzamos hermano, cenamos hermana en salsa, y los demás no me interesan. Y esta condición pastoral que está contando Ezequiel, que es la queja como arranca Ezequiel este texto, es una condición es una lectura de la realidad del pueblo de Israel en este momento. Y la pregunta que uno puede hacerse aquí válida es: ¿cuál será la lectura de la realidad de la iglesia en el tema pastoral? ¿Será que en la iglesia nosotros descuidamos a la rebelde, a la perdida? ¿Será que nosotros en la iglesia algunas veces no fortalecemos a la débil? Esto me recuerda como cuando yo tenía en Costa Rica gente recién convertida o gente muy débil en la fe. Entonces, a la gente recién convertida, el que es débil en la fe le incomoda mucho algunas veces. Porque recién convertido, y si usted está aquí recién convertido en la iglesia, fabuloso, porque significa que el Señor le ha alcanzado con su gracia. A veces había una hermana que yo vengo a una iglesia, para que vean el trasfondo, una iglesia bautista bastante conservadora en cuanto a la liturgia. Todavía cantábamos himnos, coros, pero no palmeábamos, por ejemplo. Entonces, una vez, una persona se convierte, llega a la iglesia y llega con su sabor, ¿no? Llega con este feeling, con de que está cantando, porque está acostumbrada a moverse cuando canta. Porque cuando uno canta, ¿qué hace? Se mueve, ¿cierto o no? Bueno, a no ser que esté cantando algo muy solemne, ahora se va a cantar el himno nacional así como en la cosa. Y esta hermana que se movía mucho, estos hermanos que eran débiles en la fe, les incomodaba mucho. Pero ¿qué hace ese uno con el que es débil en la fe y que es... ¿Por qué digo que era débil? Porque era tan criticona esta hermana que eso me evidenciaba que era débil en la fe. ¿Qué hacemos a veces con el que es débil en la fe y tiene cada salida? Ah, no, pastor, esa ni le diga nada. Es que ese hermano siempre con lo mismo. Otra vez ahí va con... ¡Ay, Dios mío! Y eso es lo que pasa cuando nosotros no fortalecemos a la débil. A veces la dejamos a la débil, al hermano débil en la fe, lo criticamos, lo señalamos, en vez de fortalecer su fe. Y si enumeramos cada ejemplo de estos, que por temas de tiempo no vamos a verlo en detalle, pero creo que usted me entiende la idea de lo que queremos compartir. Hay una realidad donde la oveja es simplemente descuidada y no estamos pendientes de los demás. Ahora, versículos 5 y 6. Quiero que leamos, ahí también lea, y le voy a dar un minuto para que lea, las consecuencias para las ovejas de lo que estos pastores estaban haciendo. Versículos 5 y 6. Listo. ¿Listo? Ok. ¿Qué consecuencias trajo para las ovejas esa actitud de los pastores? Se dispersaron. ¿Qué más? Alimento de fieras. ¿Qué más dice el versículo 6? Andaban perdidas, errantes, descarriadas. Se dispersaron y al final dice, sin saber quién las busque ni pregunte por ellas. Nadie las buscó, a nadie le importó. Y esta es la gran consecuencia cuando la iglesia, cuando el liderazgo no nos pastoreamos. Uno se siente abandonado. Y si la iglesia, que se supone es un lugar donde está Dios, me abandona, entonces apague, vámonos. ¿Quién dijo? Para dar esa misma frase, apague, vámonos.
Hermanos, la alta consecuencia de las iglesias que descuidan el pastoreo y las relaciones sanas unos con otros se ve en miles y millones de corazones heridos y resentidos con el Señor. Porque al final, ¿quién termina pagando los platos rotos? El Evangelio. Es el Evangelio. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sentido, y no me levante la mano, nada más para que lo piense, se han sentido abandonados por algo o por alguien? En la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el barrio, se han sentido abandonados. ¿Han sentido como que no le importaron a nadie? ¿Cierto? ¿Eso cómo se siente? Feo. Feo es un piropo, hermana. Horrible. Esta semana pasada andaba en Costa Rica y tuve la oportunidad de ir a visitar a un pastor, que él fue profesor mío en el seminario. Fui a visitarlo y este pobre hermano, digo pobre no porque sea pobrecito, sino por la condición en la que lo encuentro, estaba postrado en una cama con un problema de diabetes muy serio. Se ha caído varias veces, no puede, usa andadera para caminar. Y lo encontré con una fuertísima depresión. Ahora usted me dirá a mí, no, pero el cristiano tiene que estar lleno siempre de gozo, y eso es falta de fe, eso es pecado, eso es falta de agradecimiento. Se lo aceptaría si usted, pasando algo similar, reaccionaría diferente. Pero cuando a uno está en una condición de esas, enfermo y con depresión y con esas cosas, solo uno que ha pasado por ahí sabe lo difícil que es eso. Cuando uno ha estado enfermo, qué duro que es eso, ¿verdad que sí? ¿Y saben qué le causó esto al hermano? A él lo sacan de la iglesia donde estaba y los pastores con los que, porque él es pastor todavía, los pastores con los que él estaba lo dejaron a un lado. Y tiene algunos años de que ninguno ni siquiera lo ha visitado para preguntar cómo está. ¿Sí? Y suele suceder. Y muchos venimos a veces a la casa del Señor arrastrando experiencias pasadas feas en esa área. Y Él está mucho más hundido en la depresión y en la tristeza, y me lo dijo, porque Él se siente abandonado. Qué duro es sentirse abandonado y sin esperanzas. Y sobre todo de gente que se supone tenía que darme cuidado, como los pastores. Esa es una realidad que Ezequiel nos está contando, pero que yo creo que es una de las amenazas que se ciernen sobre la iglesia de hoy. Ahora yo quiero proponerle, vamos a dar hasta aquí las preguntas, vamos a brincar a la siguiente, porque yo quiero proponerle que veamos esto, en la siguiente diapositiva, como una llamada de atención. Y no únicamente a IBM Robledo, es una llamada de atención a los creyentes en cualquier parte del mundo. Pero ya que estamos aquí juntos, pues llamémonos la atención nosotros mismos. ¿Le parece? Entonces, yo quiero proponerle esta noche, en la que sigue, que veamos un modelo bíblico de cómo usted, recuerde los grupos, cómo los líderes que están acá pueden ser más pastores del ministerio en el que están sirviendo, cómo los futuros líderes tienen que ir ya creyendo y entendiendo que eso es un rol pastoral lo que van a hacer, y cómo usted que piensa que tal vez no, pues vaya agarrando tips, dicen los norteamericanos, darle tips de qué se puede hacer. Y la primera parte, porque hay otro tema que es también, pero ya ver a Jesús como modelo de pastor. Hoy vamos a hablar, la que sigue, vamos a hablar de algunos, ¿esta la anterior? Esa, de algunos textos bíblicos de cómo existe la forma sana de pastorearnos unos a otros.
Y aquí está el primero. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Por 100 puntos, ¿quién dijo esto? ¿De quién se está aquí hablando? A ver, si usted sabe, le regalo 100 puntos. ¿De quién creen ustedes que está hablando en este texto? A ver, Pedro, Santiago, Judas, Jesús. De David. Este texto se refiere a David. David fue un rey que pastoreó a su pueblo conforme la integridad de su corazón y los guió conforme la destreza de sus manos. Esto a nosotros que nos dice en la que sigue que nosotros tenemos que pensar como pastor. Así como David lo hacía, no únicamente danzaba, así como David también pastoreaba con integridad y con destreza, nosotros tenemos que también pensar como pastores. Pensar cómo podemos pastorearnos. Para que un cristiano pueda liderar con eficacia o ser un buen cristiano, primero debe aprender a liderar como un pastor. Nosotros tenemos que vernos como un rebaño. A mí me encantan las analogías, no sé, a usted me gusta porque me ayudan a entender las cosas, pues yo soy un poquito lento. Entonces cuando me dicen que algo es como esto, yo entiendo mejor. Por ejemplo, cuando alguien me dice que el matrimonio es como una montaña rusa, ya yo automáticamente entiendo que tiene sus altas y sus bajas, ¿cierto? Bueno, igual cuando la Biblia dice que la iglesia es como ¿qué? Como un, ¿se acuerdan? Dicen Corintios, como un cuerpo. Usted entonces ya estamos entendiendo que el hermano es oreja, la hermana es nariz, el hermano es dedo meñique, la hermana allá es dedo pulgar, la hermana más allá es el ojo izquierdo, el pastor es el ojo derecho. Y cuando entendemos esa figura, ¿verdad que entendemos que todos somos importantes? Bueno, en la figura también del rebaño, del pastoreo, yo creo que es pensar que nosotros podemos liderar como pastores y llevar una relación como rebaño. Lo otro es que donde quiera que estemos se nos llama a pastorear a aquellos que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Miren, ustedes que son líderes, la gente a la que usted le está sirviendo son el rebaño que Dios quiere que usted dirija. Si usted es líder de jóvenes, los jóvenes de la iglesia son su rebaño. ¿Y quién cree usted que le puso ese rebaño? El pastor fue y buscó a un grupo de chicos, los reclutó, vengan para que los pastoreen. ¿Quién puso el rebaño? El Señor. ¿Quién puso este rebaño en Robledo? Ustedes como iglesia. El Señor. A mí me llama mucho la atención que Dios no hace nada por casualidad, ¿o sí? No. Y el hermano que usted tiene a la par sentado ahorita, no es casualidad. Dios le está poniendo a ese hermano aquí en la iglesia de una forma intencional. Ajá, y puede verlo. Mire a su hermano está a la par, mire lo que está atrás, está adelante, véalo. Véalo. No tenga pena, véalo, dígale, hola hermano, ¿cómo está? Que le bendiga. Salúdelo. El que está atrás, el que está adelante. Amados, no es casualidad que estemos acá esta noche. Porque nosotros estamos llamados a pastorear los líderes y a pastorearnos el rebaño con la gente que tenemos alrededor. En medio de tantos modelos de liderazgo, Dios nos ha dado un modelo bíblico de liderazgo que estamos llamados a aplicar donde quiera que nos haya puesto. Esto sí es un poquito más para líderes y los que quieren ser líderes. Hoy usted puede leer muchos libros de liderazgo. Pero yo estoy convencido, y puede ser que esté equivocado, pero estoy plenamente convencido que mientras yo más lidero con un corazón de pastor, estoy convencido de que eso es más edificante para la gente a la que yo lidero. Porque al final la gente se va a acordar de su vida, no tanto de sus enseñanzas. Igual la gente se va a acordar hoy en la noche. Si cuando se llegó al culto, yo vine, vamos a suponer que soy de la iglesia y vengo al hermano, usted se va a acordar más si yo vine y le digo, hermano,
qué gusto verlo, qué bendición, cómo estaba la cosa. A decirle, hermano, siga orando. Y ya. Lo primero es más significativo. Lo segundo es de pronto más instructivo. Porque es verdad, siga orando. Exactamente. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que disfrutarnos. Tenemos que disfrutarnos. ¿Por qué? Porque si estamos acá como un rebaño, mis amados hermanos y hermanas, es para que nosotros podamos disfrutar la comunidad de fe en la que estamos. Cuando yo estaba en Costa Rica, había una parte del programa que es a mi parte favorita. Yo fui pastor 10 años y a mí la parte que siempre me gustó, y se lo digo honestamente, la parte que siempre me gustó más, que yo disfrutaba y que para mí era la parte del culto que junto con la predicación y de pronto la alabanza yo nunca cambiaba. Era la parte del coro para saludarnos. Entonces siempre hacíamos un coro para saludarnos. Y en el coro para saludarnos era el coro donde todos salían de las bancas y se abrazaban y se saludaban. ¿Sabe por qué me gustaba mucho esa parte? Primero porque era un espacio donde nos movíamos un poquito. Como le contaba, éramos bautistas un poquito más juiciositos, entonces había un poco movimiento. Pero me gustaba mucho porque al final yo cuando tenía que predicar, yo subía a predicar al púlpito y olía a 20 diferentes perfumes, pero no de todas las mujeres. Hago la aclaración antes de que usted piense, ¡Ah, hermano! No, primero ya era soltero, pero no era por eso, sino que a mí las hermanas mayores de la iglesia me pegaban unos abrazos. Yo tenía 3 novias en la iglesia en esa época. De las 3 están con el Señor. Y esas hermanas venían y yo Dios guarde, no las saludara. Eso era el reclamo. Y me gustaba porque yo abrazaba a cuanta gente podía. Y a mí me gustaba a veces como pastor pararme y ver a la iglesia abrazándose, saludándose, riéndose, gozándose. Porque una comunidad de fe necesita disfrutarse como rebaño. Necesitamos disfrutarnos como rebaño. Porque es el rebaño que Dios ha puesto. Para no caer en el error de estos pastores aprovechados, sino disfrutarnos como rebaño. Lo otro, así, requiere tomar muchas formas, pero solo perdurará si proviene de un corazón de pastor comprometido. Un corazón adecuado para el liderazgo es aquel comprometido con el bien de los demás, ya lo hemos conversado. Y todo gira en torno al príncipe, a los pastores y a las ovejas. Ustedes que son líderes, todo gira en torno a Cristo. Esta comunidad de fe gira alrededor de ¿quién? De Luis. De Cristo. ¿Quién le da la razón de ser esta iglesia? Cristo. Pero también las ovejas. Tanto las que están aquí como las de otro rebaño que quiera buscar. Eso nos da razón de ser. La iglesia no es un club social. El día que caemos en ese error, venimos, nos sentamos, no fuimos y ya. La iglesia es una comunidad que tiene un príncipe y que es un rebaño formado por un montón de ovejitas y que quiere ir creciendo cada vez más. Pensar como pastor requiere disposición para ser incomprendido, pero también disposición para ir al encuentro de las personas allí donde están. A veces los líderes, eso va para líderes, usted va a ser incomprendido. Tal vez a veces usted va a esforzarse mucho por alguien y ese alguien no va a responder. O a veces usted va a llamar mucho a alguien de la iglesia que no tiene tiempo de no venir y tal vez no le conteste, no quiere nada con usted, no le responde. Bueno, también tenemos que aprender a ser incomprendidos como pastores. Pero eso no significa que nos desanime. Los pastores son fuertes pero misericordiosos, valientes pero bondadosos. Y al final, el pastorado, el liderazgo es un llamado, no una profesión. Y la diferencia es muy sutil a veces. Cuando usted es cristiano profesional, usted permite que su vida de fe, de aquí para acá ya no paso.
Pues yo nada más vengo a la iglesia, yo nada más vengo a la iglesia el domingo, el sábado y ya. Yo no me meto nada, ni con nadie me meto. Ya, hasta aquí llegamos. Es como el pastor profesional. Es el pastor que dice, bueno, a tal hora ni me llamen. En tal momento yo no existo. Y si no entendieron, qué pena, porque ya yo prediqué. Cuando entendemos que es un llamado del pastorado, y es un llamado el que estemos acá, porque estamos aquí, porque el Señor nos llamó. No porque hayamos hecho algo bueno. ¿Cierto? O usted os llegó aquí porque usted era muy bueno y dijo, voy para Robledo, a la IBM, para bendecirlos. Soy el que faltaba. Yo soy la cereza en el pastel. Todos vinimos aquí y entendemos que estamos aquí atraídos por la buena obra del Señor. Amén. Dios nos trajo aquí a todos. Nos ha salvado. Así que se trata de Él, del Señor. Es otro versículo. Cuiden como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere, dice Primera de Pedro. Y aunque aquí claramente está hablando a los pastores, que no sean avariciosos, pero también yo creo que el principio está enlazado en la primera palabra. Cuiden. Cuiden. ¿Del rebaño de quién? De Dios. ¿De quién es el rebaño? De Dios. El hermano que está a la par suya, que usted antes hace ratito vio, ¿ese hermano de quién es? De Dios, y mi responsabilidad también, pero es de Dios. Y cuando nosotros estamos en la iglesia como creyentes, tenemos a cargo cuidar a alguien que para Dios es muy valioso. Ustedes nunca en la escuela aquí, bueno, allá en el colegio hicieron una vez este tema de cuidar un huevito. ¿De aquí nunca lo hicieron? Que yo le daba un huevito para cuidarlo y no tenía que reventarlo. Bueno, allá era en unos colegios muy común. Yo no sé usted, pero cuando lo hacían los chicos del colegio, yo fui profesor, cuando lo hacían ellos, no había algo más valioso en el mundo que el huevito. Y yo decía, pero es un huevo. Si siquiera conseguimos otro, no, porque ellos no podían dejar quebrar a ese huevito. Y era tan valioso y tenían que llevarlo y cargarlo, porque era un ejercicio de paternidad, no sé qué, no sé cuánto. Pero algo tan como el huevito. El hermano en la fe es tan importante para Dios que aunque usted piense que no, que es un hermano. No, para Dios es su oveja. Este es su rebaño. El que está a la par suya ahorita sentado, que está a la par suya, ese que está ahí, es un hijo de Dios. Y para Dios es muy importante. Más de lo que usted se imagina. Hay que ser entusiastas. Tenemos que dejar de centrarnos en las cosas difíciles. No es fácil ser iglesia ni liderar. Pero como estamos cuidando el rebaño del Señor, eso tiene que animarnos. Cuando elegimos la rectitud en lugar de la queja, podemos aceptar nuestras responsabilidades de liderazgo con entusiasmo. Menos quejabanza y más alabanza. Hay que sentir la gratitud por las alegrías y dificultades de la vida, de la iglesia, del ministerio. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y es que de veras cuando dimensionamos profundamente lo que significa una comunidad de fe, cuando dimensionamos el privilegio que tenemos de pastorearnos y de cuidarnos como rebaño, cuando usted como líder puede dimensionar lo chévere que es poder guiar a otros en su madurez cristiana, yo creo que la queja baja un poquito y lo sustituimos por el gozo que implica ser parte del cuerpo del Señor. Vamos a ir pasando a la que sigue. El último texto que quiero compartir con ustedes rápidamente. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en lo que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Filipenses 3:17.
seamos ejemplos de buenos pastores. Y quiero concluir con esta parte, señalando algo que, no, perdón, la anterior. Nosotros tenemos que reconocer que nuestro comportamiento influye en los demás. El ejemplo que damos como líderes y como creyentes tiene que ser un ejemplo que, salud hermano, que cuando pasen los años pueda ser visto como una referencia de vida. El ejemplo del cristiano tiene que ser un ejemplo que conforme pasen los años sea un referente. Un estudio que se hizo hace algunos años, se le preguntó a los jóvenes qué es lo que ellos más, lo que menos les gustaba a los adultos. Y la gran mayoría de ese estudio dijo que luego lo que menos les gustaba era la falta de ejemplos en los cuales apoyarse. Cuando uno es un buen ejemplo, su ejemplo trasciende los años. Pero cuando no, lamentablemente no hay un punto en el cual fijarse. Y quiero concluir con esto, con dos cosas. Primero, usted como creyente es ejemplo a los nuevos en la fe. Y si usted piensa que Luis o el pastor es el único ejemplo que la gente va a ver, usted se está equivocando de lectura. Porque usted es ejemplo a los nuevos creyentes. ¿Y sabe qué necesitan los nuevos creyentes? Buenos ejemplos de cristianismo. Ay, hermano, entonces significa que yo no tengo que pecar. No, porque es imposible. Significa que usted va a ser vulnerable, sincero, honesto, pero un buscador genuino del Señor. Ese es un buen ejemplo. Alguien en quien yo puedo decir, es que este hermano, yo he compartido con él, hemos conversado, me ha contado sus luchas, son como las mías. Qué bueno que yo tengo a alguien a quien recurrir. Y nosotros como creyentes tenemos que asumir un papel de reconocer que aunque tal vez usted no quiera discipular de forma personal a alguien, tenemos que ser ejemplo. Y lo segundo que implica esto, y que lo veo en comparación con el pastorado de esta gente, amados hermanos, nosotros estamos sembrando legados para la iglesia de mañana. Y mientras más nos comprometamos a sembrar buenas bases para una iglesia, más sólida va a ser. Porque ahí Dios nos libre de que nos pase lo de estos pastores. Esto pasó hace más de 4,000 años y al día de hoy lo seguimos recordando como los malos pastores. Hoy lo leímos y sabemos que en Israel, en la época del profeta Ezequías, hubo malos pastores. Y estamos en América, Suramérica, eso fue allá por Medio Oriente. Y hasta hoy el golpe del mal pastoreo repercute. ¿Y sabe qué terminó pasando con estos pueblos? Se fueron cautivos, se fueron siendo religiosos. Y cuando Jesús llega, encuentra un Israel religioso, encuentra un Israel que no quiere nada con su Mesías, un Israel con muchas cargas, porque estos pastores fueron llevando un legado de religiosidad, de legalismo, de hipocresía, de forma tal que cuando Jesús llega, eso es lo que habían legado. Y tenemos que preguntarnos desde ahora, como una iglesia joven, una iglesia que tiene no mucho tiempo y que tiene la ventaja y la bendición del Señor de que están aquí hoy. Permite preguntarnos qué clase de legado queremos dejar como iglesia para estos chicos que vienen creciendo. Porque ese legado no se va a lograr mañana, se empieza a trabajar hoy. Y hoy empezamos a modelar pastoreo, hoy empezamos a modelar cuidado del rebaño, hoy empezamos a modelar preocupación unos por otros, hoy empezamos a modelar la iglesia que queremos ser en el futuro. Yo quiero animarles
a que si hay una advertencia de parte de Dios de un mal pastoreo, nos comprometamos a pensar los que son líderes, ¿cómo podemos ser buenos líderes? ¿Cómo podemos pastorear más? Y aunque el tema no se agota, y yo sé que ustedes van a poder pensar en eso durante mucho tiempo más, pero es pensar cómo nosotros como líderes podemos pastorear mejor a la gente a la que servimos. Los que quieren ser líderes, que están pensando en asumir un liderazgo, es pensar, hey, yo quiero empezar bien. Yo quiero empezar pastoreando, siendo sensible a las necesidades de la gente. Y los que no están pensando en nada, que somos nada más ovejas, es pensar cómo podemos nosotros como rebaño cuidarnos más, protegernos más, ayudarnos más, fortalecernos más. Que esta experiencia de Ezequiel nos sirva para asustarnos, en el buen sentido de la palabra, para asustarnos de que no terminemos como ellos, para que el legado de esta iglesia no termine como ellas, sino que el ejemplo que podamos darle a otros perdure y sea un ejemplo sano y fuerte. ¿Qué les parece si oramos?